Ok, entonces sigamos adelante. Ya habíamos quedado en este paso. ¿Qué debemos hacer? Nos dicen que abramos el archivo app.component.html. Procedamos a abrir ese archivo. Entonces borramos todo ese contenido y ahí utilizaremos un selector numérico, un componente personalizado que nosotros mismos hemos creado. Entonces, para ello necesitaremos una variable local y tres botones que llamen a partir de esa variable al método definido del selector numérico. Ok, entonces, a ver, ¿qué debemos hacer? Crear un div en primera instancia. Utilizamos selector numérico, creo que este es el nombre de ese componente. Podemos acá y verificar. Selector numérico. Tiene dos parámetros, recordemos, mínimo y máximo. Por eso se especifican aquí. Se ha dejado 1 y 10. Mínimo 1, máximo 10. Y dejamos una variable, un nombre de variable para el componente, llamémosla selector numérico. Selector numérico. Y ya está. Es toda la parametrización que necesitamos para ese componente. Generamos un salto de línea y luego creamos, digamos, tres botones. El primer botón dirá fijar en 1. El segundo fijar en 5. Y el último fijar en 10. Después de cada botón generamos un salto de línea. Así. Para que cada uno se muestre en una línea diferente. Eso es lo que necesitamos para la interfaz en App Component. Listo. Luego la clase App Component la dejamos sin cambio, es decir, vamos hasta esta clase que sería el archivo. Esto no lo necesitamos, entonces lo quitamos para no tener valores ahí que no se van a utilizar. Podemos abrir la terminal y escribimos ng-open. Aquí se han equivocado, dicen server. Es un error tipográfico, no es nada grave. Nosotros ya sabemos qué es lo que quieren decir ahí. Esperemos a que se lance la aplicación. Debe aparecer algo similar a esto. Los dos botones que serían del selector y los tres botones que definimos en la interfaz. Aquí mismo. Fijar en 1, fijar en 5, fijar en 10. Ahí ya se está abriendo la ventana. Agregamos. Ese es el valor máximo. Fijar en 10. ¿Qué pasa ahí? Aún no hemos asociado la funcionalidad. Me adelanté bastante. Entonces, podemos asociar al evento clic la función selector. A ver, escribamos aquí selector. Ya tenemos esa variable, selector numérico punto fijar 1. Es decir, que con eso estamos llamando al método que está definido aquí. Este método, desde el componente padre. Voy a copiar esto y lo pegamos aquí. Ahí está. Sencillamente cambiamos esto en 5 y esto en 10. La aplicación ya se ha recargado. Fijar en 1, en 5, en 10. Genial, ¿verdad? Estos dos botones son creados en el mismo selector numérico. El botón decrementar, el botón incrementar. Listo. Afectan el estado del elemento. ¿Qué más tendríamos que entender por aquí? Bajemos un poco hasta donde está la prueba de la aplicación. Dice, es decir, que mediante dos botones definidos en la componente App Component,
llamar al método fijar. Bueno, realmente no son dos, son tres. De la clase selector numérico component, gracias a que definimos la variable selector y la podemos utilizar en estos puntos. ¿Listo? Ahí está. Lo que debe quedar claro que debemos definir una variable en la etiqueta que define la componente y a partir de esta, a ver, volvemos allá, estamos utilizando esta variable, a ver, la variable selector numérico. Es como si tuviéramos un objeto aquí y desde ese objeto, que es de otra componente, que es un tipo de otra componente, podemos llamar a sus métodos. ¿Listo? Bien. Podemos probar esta aplicación. Ellos también la han subido, también la han publicado. Y básicamente es lo mismo, es la misma funcionalidad. Nosotros hemos hecho una imitación. Todo eso también nos ayuda a entender. ¿Vale? Entonces ya con ello terminamos el concepto número 11 y seguimos avanzando, seguimos aprendiendo. Realicemos un commit. Prueba del selector numérico desde una componente externa, podríamos decir. Control Enter, Control P y ya solamente esperamos. Ya en el siguiente video empezaremos con el concepto número 12. Hasta entonces.